Y hoy tenemos algo diferente, porque muchos de nosotros estamos celebrando algo, ¿cierto? ¿Qué celebramos hoy? Y usted puede entonces comenzar a pensar distintas cosas. Tenemos una fuerte tradición religiosa en nuestro país, donde entonces celebramos la Semana Santa. No solo un día, son varios días, fueron varios momentos. Muchos de nosotros entonces estamos acostumbrados a ver una serie de películas que hacen memoria de diferentes hechos y momentos. La pregunta es, ¿por qué celebramos algo que ya pasó? Y lo celebramos como si fuera un hecho histórico y un evento del pasado, cuando nosotros hoy deberíamos vivir. Hoy lo que estamos haciendo y dándole este énfasis a este tiempo que tenemos es para que usted sepa que hoy estamos celebrando la resurrección, pero no como un evento que sucedió, sino como algo que tenemos hoy, siempre, todos los días. Hoy tenemos la oportunidad de entender que ese Dios que resucitó está vivo y tenemos una relación con Él. Hoy entonces la reflexión es el poder reconocer por qué es que si muchos de nosotros creemos en la resurrección como un hecho, seguimos viviendo como si Jesús no hubiera salido de la tumba y ahí estuviera todavía. Y hoy entonces hacemos memoria de esto y esperamos que algo pase, que otra vez la tumba se abra y algo va a pasar, cuando usted lo que tiene que reconocer es que ya está pasando. Usted es el milagro de la resurrección también, porque Cristo, al conquistar la muerte y el pecado, hizo que hoy usted y yo podamos estar donde estamos y tener la posición de privilegio que tenemos. Hoy somos hijos e hijas de Dios con un acceso directo al Padre, algo que no había en el pasado. El resultado de la resurrección, usted y yo lo vivimos todos los días. Y es por eso que lo que quisiera compartir esta mañana es el poder de la resurrección. Y entienda bien, es el poder de la resurrección. No la resurrección como un hecho. Es lo que la resurrección hizo y sigue haciendo todavía hoy en día. Creo que hay dos tipos de personas hoy. Los que celebran la resurrección y los que viven en el poder de la resurrección. Solo hay dos. Hoy usted o está celebrando algo o reconoce que tiene el poder de ese algo. Y la intención esta mañana es que podamos irnos empoderados, reconociendo que ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que tenemos hoy nosotros. Y que por lo tanto hay un llamado a no ser pasivos, a estar activos y cumpliendo la misión que se nos ha sido encomendada. Muchos creen todavía en la resurrección, pero no la han abrazado como una realidad en su vida, y mucho menos como un estilo de vida. ¿Qué hacemos con el poder de la resurrección? Déjeme entonces contarle un poquitito Romanos capítulo 8, vamos a estar en el verso 11. Un único verso es suficiente esta mañana, pero para poder entender lo que dice el verso 11, vamos entonces a ubicarnos un poquitito en el contexto. Romanos capítulo 8, comienza Pablo a desarrollar lo que es vivir en el Espíritu. Y en los primeros 4 versos plantea que hay una verdad transformadora, la cual usted y yo hoy tenemos o que recordar o que abrazar. Verso 1 comienza diciendo: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi pregunta: ¿cuántos de ustedes están en Cristo? No lo veo como a celebración, nada más. Esa es la realidad. Usted tiene que darse cuenta que los que no están en Cristo viven en oscuridad, viven en condenación, no tienen esperanza, están ajenos a la promesa, no tienen a Dios. Y usted nada más dice: ah, sí, amén. No, familia. Para aquellos que estamos en Cristo, hay esperanza, hay victoria, y eso hace que nosotros tengamos que ser diferentes, sí o sí.
Por eso es que usted tiene que tener el poder de la resurrección. Y no ser tan pasivo, ni dar las cosas por sentado. Porque entienda, ya no hay condenación. Lo que hizo, lo que era, cómo hablaba, cómo se comportaba, lo que hacías antes, ya no importa nada. Pero es que si usted supiera, no importa. La realidad transformadora es que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Somos nueva criatura, revestidos de Cristo Jesús. Eso es lo que somos. Eso es lo que Pablo comienza diciendo. Antes de llegar a lo que va a llegar, antes de saber que hay un poder, tenemos que pasar por reconocer que hay un sentido de identidad. Recordar quiénes somos en Cristo. La segunda parte, versos 5 al 10, Pablo plantea que hay dos formas de vivir a partir de esta realidad. A partir de Cristo. Usted lo ha escuchado ya antes, quizás. Están los que viven por la carne y los que viven por el Espíritu. Estas dos formas de vivir, Pablo dice en el verso 5, que los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Pero en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Plantea una realidad de algo que ya debe estar sucediendo. Lo cual entonces traigo a reflexión. ¿A dónde tiene usted fija su mente? ¿En los deseos de la carne o en los deseos del Espíritu? Pablo dice, hay dos formas de vivir. Así como solo hay uno, están los que están con Cristo y los que están sin Cristo. Los que son guiados por el Espíritu o los que son guiados por la carne. No hay opción. Es blanco o negro, familia. Dejemos de vivir en grises o inventando colores. O estás o no estás. O tu mente está en la carne o tu mente está en el Espíritu. No, es que ahí está en medio, ahí un poquito hacia las dos jugando ping-pong. No. ¿A dónde estás fijando tu mente? Porque eso va a determinar el cómo te comportes. Vea lo que dice entonces, continúa el texto diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Y Pablo enfatiza que vive en ustedes. Volvemos entonces. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo. O lo tienes o no lo tienes. O somos de Cristo o no lo somos. ¿Tiene usted el Espíritu de Cristo? Entonces dice, si es así, escuche la realidad. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. El mismo Espíritu que demostró el poder de Dios levantando a Jesús 3 días después. Es el mismo Espíritu que está en ustedes, dice Pablo. ¿A dónde? En mí. El Espíritu Santo puede estar sobre mí, puede estar entre nosotros, en medio de nosotros, pero la realidad es que está en nosotros. Más personal no puede ser. Estos primeros versos entonces que plantea Pablo y llegan al verso 11 como una conclusión, presentan una nueva realidad para todo aquel que cree en Cristo. Déjeme contarle de qué se trata y usted puede hacer su propio examen de conciencia. Pablo empieza diciendo, número 1, si estamos en Cristo, ya no hay condenación. Y eso cambia nuestra vida. Número 2, si estamos en Cristo, ya no vivimos según los deseos de la carne, sino según los deseos del Espíritu. Número 3, el Espíritu Santo está en nosotros. Número 4, el Espíritu dice que va a dar vida. Y número 5, dice que el Espíritu también nos dará poder.
Cuando usted vuelva a verse su mano, recuerde entonces las 5 cosas que usted tiene que entender como creyente. Ya fui perdonado, no hay condenación, el Espíritu Santo está en mí. Nosotros tenemos que entender que entonces la vida que nosotros tenemos ya no depende de lo que mi carne quiera, sino lo que el Espíritu desea. El Espíritu de Dios está en mí, me da vida y me da poder. Me anclo en esta última entonces, porque creo que la mayoría podemos hacer un esfuerzo significativo por entender la realidad de los primeros 4. El asunto es entonces cuando reconocemos que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo vivimos a partir de ahí? Ahí es entonces donde entra el poder de la resurrección. Familia, este verso no es teología. Este verso es la realidad práctica de lo que hoy usted y yo vivimos, no celebramos, vivimos. El poder de la resurrección es lo que hace que usted y yo seamos diferentes y podamos hacer la diferencia en este mundo. 3 cosas a partir del poder de la resurrección. La primera de ellas, reconozca que el Espíritu de Dios, aquel que tiene poder de resurrección, es un poder que vence la muerte. Entienda. Dice el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. El entender que el poder de la resurrección está en mí es porque el Espíritu Santo está en mí. Y es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. No es cualquier espíritu. Ese momento donde la puerta, la piedra de la tumba fue movida. El momento en que la gente se da cuenta que ya no está Jesús ahí, que resucitó. Ese es el momento de mayor despliegue de poder de Dios. Y eso que Dios ya ha mostrado su poder. Para los que están llevando el curso de Éxodo, hemos visto cómo Dios se ha manifestado de diferentes maneras. Una columna de fuego, una columna de nube. Ha destrozado completamente ejércitos. Más adelante entra a la tierra prometida, saca gente, conquista ejércitos, entrega tierra. Dios es imparable. Su poder se ha desplegado de una y otra manera. Pero ahora su poder ha sido manifestado de una manera sobrenatural y no hay otra demostración más grande de poder. Conquistó la muerte, el pecado y Satanás mismo. Y nadie se dio cuenta en el momento. Puedo observar que entonces en el momento de la resurrección pasó desapercibido. Simplemente todo el mundo está llorando un sábado, domingo, hay que celebrar porque ya pasó. No tiene que haber un despliegue de un espectáculo para entender que el poder de Dios es demasiado. Y la gente, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente resucitó. ¿Cómo lo explican? La gente sabía que iba a pasar. La gente sabía que Jesús había dicho cómo iba a pasar. Pero la gente lo había olvidado. Había una guardia romana, había una guardia de los sacerdotes. Y aún así no hay explicación, dice. Pero sí la hay. Es el poder de Dios. El poder que venció la muerte. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos. No es un milagro más que hizo Jesús. Fue la victoria total sobre la muerte, el pecado. Es el Espíritu el que entonces levanta a Jesús de entre los muertos. La resurrección no es simbólica, es la evidencia de que existe un Dios todopoderoso. Y ese mismo poder, familia, es el que está en usted. Punto número 2. Si usted es consciente de que ese es el poder que hay, el que venció la muerte, la segunda dimensión es entender que ese poder entonces está en mí. Dice el verso 11 que ese espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. No es historia, no es herencia. Nosotros entendemos que no hay algo reservado para unos pocos, es para todos aquellos que han creído en Cristo. La resurrección no es un evento que celebramos, es un poder que deberíamos
manifestar. ¿Se da cuenta entonces cómo haríamos nosotros para ver cómo sería nuestra vida si el poder de Dios se manifestara? Nosotros hoy vivimos de una manera irónica, porque todos anhelamos que Dios haga milagros, ¿cierto? Todos quisiéramos escuchar que Dios sanó, que Dios transformó, que el hijo pródigo volvió. ¿Cómo cree usted que van a pasar esas cosas? Porque no es que Dios las hizo y ya no las va a volver a hacer. Ay, qué lindo sería que Dios hiciera algo. La misma iglesia, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos celebrar aquí entonces un fin de semana de milagros, de sanaciones, donde escuchamos historias, testimonios de lo que Dios está haciendo? Pero ¿cómo cree que eso va a suceder? Aquí estamos todos esperando que Dios pase algo, que Dios haga algo. Y Dios en el cielo esperando como, ¿y ustedes cuándo se van a mover? Porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que vive en ustedes. El poder está en ustedes. Hay una historia, ahora se hacen famosos los videos, es más fácil contar los videos que ustedes ven que las historias que en algún momento nos contaron los abuelitos. Hay un videito que entonces entrevistan a un niño, le dicen, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Y el niño responde, mi papá. ¿Y por qué tu papá? Porque es muy fuerte. Ah, bueno, entonces no le tiene miedo a nada. No, bueno, sí, a mi mamá. Y nosotros quedamos ahí como, entonces no es tan superhéroe. Entonces sí es fuerte, pero no tan fuerte. Cuando nosotros entendemos estas historias, nosotros comenzamos a proyectarnos también. ¿Cuántos de nosotros no nos gustan ver esas historias donde estamos esperando el momento en que el superhéroe llegue? Porque ya no hay nada que hacer. Humanamente ya todo se hizo. Necesitamos que entre el superhéroe. Y ahí es entonces donde comenzamos nosotros a soñar. ¿Se imagina qué lindo sería tener superhéroes hoy en día? Personas entonces como Superman, Batman, los Avengers, el Chapulín Colorado, entonces que venga a socorrerme. De cualquier manera, el asunto es que entonces nosotros creemos que tiene que haber un superhéroe. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos damos cuenta que nosotros somos superhéroes? ¿Cuál es su superpoder? El que más anhela. Si yo le dijera entonces, bueno, si usted pudiera ser superhéroe, ¿cuál sería su superpoder? Vea, y nuestra mente comienza a volar. Ser invisibles para que nadie nos vea, poder entrar a donde queramos, poder tener superfuerza para entonces andar jalando todo, que todo lo que toque se convierta en oro para hacer riqueza. Vea, usted comienza a volar y usted dice, ¿cuál sería el poder? Tener todo lo que quiero, poder llegar a hacer todo lo que quiero, y estamos siempre en lo más terrenal posible. Porque si yo le dijera que ya usted tiene un superpoder, es el poder de la resurrección, el que usted tiene en usted. Y ahí usted está esperando que entonces el superhéroe haga algo, y el superhéroe es usted. Familia, nos volvemos tan pasivos que somos entonces la ciudad metrópolis esperando a que alguien aparezca en el cielo volando. Vivimos en Ciudad Gótica esperando que la batiseñal aparezca para decir, ah, bueno, alguien va. Cuando nosotros somos los llamados a manifestar el poder de la resurrección. Juan 14 escribe, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y dice, y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Familia, es una promesa. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque así va a venir otro, este otro. El que va a estar con nosotros siempre, el Espíritu de verdad, el que va a estar con nosotros y en nosotros. El que Cristo viva en nosotros nos da identidad, pero el que el Espíritu Santo está en nosotros nos da capacidad.
Hay una autoridad y poder que ha sido delegada en nosotros. La resurrección entonces no solo es un evento, es ese poder de resurrección que está en nuestras manos, pero no hacemos nada. El poder de la resurrección debería estar más palpable en la vida de todos nosotros. Porque si el poder de Dios, si ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que hoy está en nosotros, la pregunta que yo le hago a usted es, ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu de Dios está en su vida? Y no hablo de verse al espejo, porque ahí es donde nos engañamos. Si otro se vuelve y lo ve, ¿cuál es la evidencia que usted tiene de que el Espíritu, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, está en usted? Porque entonces ahí es donde minimizamos al Espíritu Santo. Lo tenemos como en una cajita. Lo tenemos entonces como en una esencia. Una pequeña botellita ahí que esperamos que algo pase. Cuando debería ser un espíritu incontenible. Por eso es que cuando nosotros leemos las Escrituras dice donde está el Espíritu hay libertad. Nosotros deberíamos quitarnos de la variable. ¿Sabe por qué usted sigue los deseos de la carne? Aún teniendo al Espíritu. Porque entonces usted está puesto en medio camino. Usted sigue pensando en lo que usted quiere, en lo que usted piensa, en lo que usted desea. Sigue siendo yo. Si usted se quita de la variable y deja que el poder de la resurrección tome el lugar que le corresponde, usted va a comenzar a darse cuenta que el Espíritu desea las cosas diferentes. Usted va a comenzar a vivir diferente y hacer las cosas diferentes. Pero aquí seguimos, pasivos, celebrando desde la comodidad de nuestro hogar. Cuando entendemos que si el Espíritu está en nosotros, algo tiene que pasar. Lo cual nos lleva al punto número 3. 1. El Espíritu es el Espíritu de Dios. Estamos dándole énfasis a esa tercera persona. Pero es el Espíritu, el Hijo y el Padre actuando como uno. Pero el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el que está en nosotros. Ahí es donde estamos enfocando nuestra atención. Porque tengo una relación con el Padre, tengo una relación con el Hijo, pero el Espíritu es el que entonces me va a dar a mí poder. Y ese poder, vea lo que dice entonces el texto. La última parte del verso 11 dice, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida. Palabra clave. Pero quiero también que centren su atención en algo que hace la diferencia. ¿A qué va a dar vida? A sus cuerpos mortales. Eso quiere decir que entonces la vida, ese poder de resurrección que viene, es para hoy. No está hablando de la vida eterna. No está hablando de la vida futura. No está hablando de algo después de. Porque va a traer vida a estos cuerpos mortales. Es decir, a nosotros. Ahorita, hoy y ahora. El asunto es ese. Si el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, imagínense el poder que hay ahí, está en mí. Y ese poder tiene la capacidad de dar vida. ¿Qué tan vivos deberíamos vernos, familia? Usted debería encontrarse con alguien y sentir que hay un resplandor. Usted debe sentir con alguien entonces que emana vida de sí mismo. Y cómo estás bien, alegre, emocionado, celebrado, agradecido. Pero usted habla con cualquiera y dice, de ahí, ¿qué te diré? Y comienza la retajila. Usted hay gente que es más, ni le pregunta, porque ya con la cara larga que anda, usted dice a este, ni me le acerco. Así somos. Hay un dicho en la jerga cristiana, donde entonces lo agarramos como chiste, pero es la realidad. Porque deberíamos estar entonces bendecidos, prosperados y en victoria. Usted lo ha escuchado, pero ¿cómo vive? De ella en necesidad, pasándola duro y completamente derrotados. De cómo estás de ahí está papi enfermo, me quedé sin trabajo.
Y comienza el chorreo y la victoria a la tumba. Creemos en la resurrección, pero vivimos como si Jesús nunca hubiera salido de ella. Porque ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que ahora vive en mí y que estando en mí da vida a este cuerpo mortal. Su vida, mi vida, deben dar testimonio de que hay algo dentro de nosotros que nos cambia de adentro hacia afuera. Y estos son los momentos donde entonces vamos como el cangrejo. Usted tiene que ver, si no me siento así, ¿por qué es? Y recuerde que entonces Pablo está diciendo, eso es por el Espíritu. Pero el Espíritu está para los que están en Cristo. Y si no está el Espíritu de Cristo es porque no está Cristo. Entonces, tenemos el poder que hace la diferencia, pero vivimos como aquellos que están afuera que no tienen a Cristo. Barájeme eso. Familia, hoy no es un día para recordar. Y antes de que vaya a celebrar, tiene que reflexionar. Porque si no, estamos como los mismos judíos, que un domingo levantaron palmas y clamaron Hosana al rey. Y una semana después, estaban señalando con el dedo, crucifícale. Entonces, ¿cómo vivimos? Porque la realidad es que lo que hay en nosotros cambia lo que somos. Muchos creyentes viven entonces como si hubieran sido perdonados, pero no transformados. Vivimos agradecidos, pero completamente pasivos. Nosotros tenemos que entender que no es un pecador tratando de ser santo. Somos personas transformadas, una nueva criatura tratando de aprender a vivir como Cristo quiere que vivamos. No se trata de ser perfectos, pero se trata de estar en la búsqueda de ser mejores cada día. Usted dice, bueno, es que esa lucha es fuerte, es compleja. Sí, pero 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. No cuente las veces que cae, pero por favor no deje de contar las veces que se ha levantado. Porque eso es lo que nos hace ver que estamos en la lucha, que seguimos avanzando, que no nos hemos dado por vencidos. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Porque hay un poder en nosotros que no nos va a dejar rendirnos. Hay un poder en nosotros que es el poder de la victoria. Hay un poder en nosotros que no es de derrota. Por eso la Escritura dice, no nos ha sido dado un espíritu de cobardía. Es un espíritu que nos permite clamar a Dios, que es nuestro Padre. Esto debería ilusionarnos, emocionarnos, alterarnos, pero aquí seguimos pasivos. Familia, necesitamos más del poder de la resurrección. ¿Y saben qué es? El problema no es el poder, porque el poder está. Es que no nos apropiamos de ese poder. Muchos están tratando de vivir su vida cristiana en sus propias fuerzas. Y esa es la historia de nuestra vida. Allá vamos pellizcando, rascando con las uñas lo que podamos. ¿Y cómo nos va? No lo logramos, sentimos que no damos y le damos y le damos y le damos y no lo logramos. Ahí estamos en nuestras fuerzas tratando de hacer lo sobrenatural. Y tenemos lo sobrenatural y no lo usamos. Usted se sienta después de un momento de frustración y clama al cielo por lo que no ha sido. ¿Y en qué momento usted se sienta y ora al Espíritu y usted dice, Espíritu, haz lo que tengas que hacer? Dame las fuerzas, el poder para poder vivir como tengo que vivir. Y es que no se trata de nosotros y no se trata del poder que podamos anhelar. Es la bendición que ya ha sido dada, porque ese Espíritu llegó a nosotros en el momento en que aceptamos a Cristo. Nosotros seguimos creyendo que entonces el bautismo del Espíritu Santo, ese Pentecostés que debería pasar en algún momento en nuestra vida, sobrenatural, donde entonces sentimos la llenura del Espíritu Santo y comenzamos y decimos que ahora sí hay un avivamiento.
Estamos esperando como si fuera un evento futuro, como algo que anhelamos y deseamos. Pero ya pasó. El asunto es que no vivimos con esa realidad. Y ahí es entonces donde todo tiene que cambiar. Porque no es un asunto de si tiene o no poder. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué es lo que dice? Usted se lo sabe. Recibirán poder. ¿Y poder para qué? Para ser testigos de lo que Cristo es capaz de hacer, de esa vida, de esa verdad transformadora que tenemos en Él. Dice, y serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, todo el mundo sabrá que Jesús está vivo, más vivo que nunca. Pregunto entonces y aterrizo. ¿Ya usted recibió poder? ¿Y entonces? Está siendo testigo. Ser testigo quiere decir que estoy proclamando las buenas noticias. Ser testigo quiere decir que estoy consciente, enterado de la realidad de que la tumba está vacía. Las mujeres, el ángel tuvo que decirles, no tengan miedo. Al Jesús que ustedes buscan, al que fue crucificado, no está aquí, porque ha resucitado. Ser testigo es contar eso, es salir corriendo, es ir donde están los discípulos. Ha resucitado, está vivo. Y el poder que lo levantó de entre la tumba ahora vive en nosotros. Entonces, las iglesias se llenan, pero la pregunta es ¿por qué? Todos venimos a celebrar el domingo de resurrección, gloria a Dios, pero ¿para qué? Si el lunes volvemos a la vida normal. Y es más, llegamos más apagados que lo vivo que nos levantamos hoy. Porque qué pereza, hay que trabajar y el ajetreo de la vida y otra vez. Y entonces, toda la gloria del domingo se disipa porque vivimos aferrados a una vida temporal, olvidando que hay poder en nosotros que nos llama a ser testigos de una verdad transformadora, donde lo que Dios ha hecho con usted lo puede hacer con alguien más, porque ese es el poder de la resurrección. Familia, ya Dios hizo su parte, ahora nos toca a nosotros. Nos toca entonces entenderlo, creerlo y vivirlo por fe. Hay poder en el nombre de Cristo. Pero ¿quién lo va a mostrar? ¿Qué vamos a hacer? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de entre los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Ahí es donde usted tiene que decir, amén. Ahí es donde usted tiene que decir, así es. Esta es mi realidad ahora. Ya no puedo ser diferente. Usted vino hoy a celebrar lo que pasó. Pues yo le digo entonces, no celebre lo que pasó, celebre lo que Dios está haciendo hoy todavía. Y es más, celebre con anticipación lo que Dios va a hacer mañana y el día después de mañana, porque esto está lejos de terminar. Porque el poder que levantó a Jesús de entre los muertos está hoy aquí, entre nosotros y en nosotros. Y mientras esto sea así, hay esperanza, hay vida y hay salvación. Amén.